Buenas tardes, mi nombre es Marcos. Llevo aquí un tiempo trabajando recogiendo firmas para el cambio de la ley electoral y me gustaría deciros algo que vengo observando durante todo este tiempo y hacer una crítica constructiva para ver si alguien de verdad toma nota, porque para mí esto era muy grande el día que llegué aquí, lo tomé con muchísima ilusión. Vengo cada día, todas las horas que puedo, os las dedico a vosotros para trabajar por el futuro, tanto de los jóvenes como de los de no tan jóvenes, pero me gustaría de verdad deciros que necesitamos trabajar más duro contra el principal problema que tiene el Estado español, y creo que aquí nos está tratando con la suficiente seriedad y contundencia, y es el paro. En la Comunidad Valenciana, y ya lo dije ayer, tenemos 580.000 parados, de los cuales hoy aquí no hay ninguno. Mirad a vuestro alrededor. Hay que trabajar muchísimo más en los temas de los parados, porque son los que de verdad tienen fuerza en este país. Si de los 580.000 parados que hay solo trajéramos un 1% a la plaza, seríamos 5 o 6.000 personas todos los días aquí, desde la mañana hasta la noche, y eso sí que les haría daño, señores. Porque yo creo que a fecha de hoy se nos están riendo porque no estamos llegando al pueblo 100%. Tenemos que trabajar mucho más duro. Tenemos que pasar por las oficinas del Servef informando a los parados. Tenemos que comunicarle a todos los vecinos que vengan aquí, que no hay nadie en la plaza. Necesitamos al parado en la plaza haciendo fuerza de verdad, porque es quien tiene la fuerza de verdad. Y si no, no vamos a conseguir nada. Vamos a tocar ya los problemas sociales, los desahucios, que nos están prácticamente tocando y hay millones todos los días. Y las familias trabajadoras se están quedando en la calle. Y se están quedando sin luz, sin agua, sin gas y sin nada. Y ese es el problema, la principal preocupación del español hoy es esa. No tenemos que dar de comer a nuestros hijos, señores. Y esa gente no está viniendo aquí a apoyar y deberían venir. Vamos a trabajar más en serio para que vengan. Muchísimas gracias.